Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la revelación de nuestro verdadero Dios. Creo que a veces como cristianos, como hijos de Dios, tomamos la relación personal que tenemos con nuestro Dios no tan seria como debería ser. Y no entendemos que adoramos al único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. A veces en nuestra humanidad y en nuestra carnalidad pensamos de que podemos aceptar lo que otras personas hacen, lo que otras personas piensan de sus propias religiones y formar una. Tanto que en este mismo momento la Iglesia Católica está en un movimiento literalmente de hacer exactamente esto, lo que se han hablado por muchos años, el ecumenismo, de hacer una sola religión, de aceptar todas las religiones. Y el jefe de esta iglesia se está reuniendo con una gran cantidad de otras diversas religiones para formar una sola religión. Como hijos de Dios tenemos que estar muy estudiados en la palabra para verdaderamente entender que al único y verdadero Dios al que nosotros servimos es a Yod Hei Vad Hei, a nuestro único y verdadero Dios. Y yo creo que hay tantos ejemplos, por supuesto, en la palabra de Dios, pero uno que viene a mente justo en este momento es este. Moisés había estado en Egipto por una gran cantidad de su juventud y había visto lo que se hacía en Egipto. Había visto que en Egipto se hacían sacrificios, se daba comida, se oraba y todas estas diferentes cosas a los dioses, escuche esto, plural, dioses de Egipto. Y Moisés estaba allí en Egipto. Y él había visto cómo se practicaba todo esto desde muy niño. Pero literalmente la palabra de Dios nos dice que había algo dentro de su corazón que era diferente. Tanto que cuando reconoce que también es hebreo, como el pueblo que él tenía que cuidar, que estaba bajo el comando de ellos, pues él entonces entiende una identidad muy importante allí. Pero vea la diferencia entre el Moisés que estaba en Egipto y el Moisés al cual Dios se le revela en ese árbol. Un Moisés muy diferente y un Moisés que reconoce que la voz que le está hablando al frente de él en esa brasa ardiente es un Dios muy diferente y es un Dios que habla, es un Dios que se identifica, es un Dios que quiere algo diferente con él. Y yo creo que esto fue lo que Moisés entendió justo en este momento, que el Dios que le estaba hablando frente a frente era el único Dios. Y era un Dios verdadero, un Dios que habla, un Dios que se comunica, un Dios que se hace presente. Y Moisés entendió esto. Por supuesto, una gran cantidad de otros hombres. Podemos hablar también de Noé, podemos hablar de David, por supuesto de una gran cantidad de hombres, pero este es el que venía en mente. Y creo que hoy en día tú y yo necesitamos determinar esto también en nuestra vida. Nosotros no servimos a uno de los dioses, nosotros servimos al único y verdadero Dios. Al Dios de nosotros, al Dios de Israel, al Dios que se ha presentado, que ha muerto en una cruz por cada uno de nosotros, que ha resucitado y que vendrá una vez más a reinar. Y es muy importante estas tres preguntas también en el día de hoy para que cada uno de nosotros podamos siempre en estas cápsulas de vida ver dónde caemos, en qué parte de la escala estamos.
Las preguntas serían como, ¿quién es el único Dios verdadero? ¿Cómo es Él? ¿Qué hace Él? ¿Y es posible tener una relación personal con Él? Estas preguntas son muy importantes para cada uno de nosotros, amigo, amiga, que me escuchas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque determinan verdadera nuestra propia identidad y cómo nosotros servimos a este Dios. El libro de Hechos capítulo 17, verso 16, la palabra de Dios nos muestra al apóstol Pablo en Atenas. Esta historia la debe conocer muchas personas porque es allí cuando verdaderamente Pablo habla y dice unas palabras súper extraordinarias. Leámoslas en esta mañana. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos. Para todas las personas que dicen que Pablo se había abandonado de los judíos, pues aquí nos lo dice que todavía estaba con el pueblo judío y piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas, este nuevo evangelio? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos estos hombres extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eso me parece tan interesante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de este lugar, dijo: varones, en todo observo que sois muy religiosos, seguidores de hombres, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Pablo comienza a decirles acerca, en este lugar, al Dios no conocido. Tenían literalmente un altar, un lugar allí que decía: al Dios no conocido. Y Pablo dice: voy a usar esto para literalmente decirles del Dios que no han conocido y del único verdadero Dios que necesitan conocer. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos, de servir, de vivir y entender acerca del único y verdadero Dios. Y regresemos un poco a la historia de Moisés. Moisés se le dan las instrucciones de ahora regresar a Egipto, regresar lo que tipifica, digamos, el mundo donde estaba sometido en este momento el pueblo de Israel, a sacarlo de allí. Pero comienza, y lo hemos hablado en otras cápsulas de vida, que aquí comienza una de las más lindas, hermosas historias de la Biblia, donde Dios se hace presente una vez más en este pueblo de Israel. No solo testifica su nombre en Israel, en el pueblo judío, quiero decir, sino que literalmente para la gloria de su nombre, para que su nombre sea exaltado, endurece el corazón de el faraón. Y bueno, hace una gran cantidad de cosas, usa las plagas, usa una gran cantidad de cosas para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el único y verdadero Dios. Escúcheme bien, en este momento en la historia, donde estamos hablando de Moisés y estamos hablando de Egipto, y bueno, había una gran cantidad de otras religiones en este momento, antes también, habían brujos y bueno, una diferente gran cantidad de hechicería.
literalmente habían religiones como en Egipto que literalmente adoraban a todo. Estaban adorando al dios Sol, adoraban a la luna, adoraban el agua, bueno, adoraban a una gran cantidad de cosas allí. Y Moisés había crecido en en toda, pudiéramos decir, en esta guerra espiritual tan grande, y Moisés conocía que regresar a Egipto iba a ser totalmente difícil y decirles el monoteísmo, de decirles a ellos que solo hay un solo Dios y que este único Dios se quiere hacer presente en la vida de estos judíos y que los quiere sacar de la esclavitud porque es su pueblo. Imagínense, es como ir a la ONU y decirle, bueno, yo he sido enviado por Dios y Dios me ha dicho que tienen que dejar a todos los cristianos de todo el mundo ir a este cierto lugar. O sea, sería verdaderamente una gran locura hoy en día. Y lo mismo lo entendía Moisés, sabía que al hacerse presente en la vida del faraón de este momento iba a ser algo bien difícil. Pero como iba enviado por Dios, iba como mensajero, como Mesías de Dios, por supuesto tenía el respaldo del gran yo soy. De la misma vez, cuando Pablo se presenta ante estos hombres y les empieza a decir acerca del único y verdadero Dios y comienza a darle respuestas a la gente al predicarles acerca de Dios y acerca del Mesías Yeshua, ellos comienzan, por supuesto, a ver. Unos de ellos se paran y se van, otros entienden la verdad y verdaderamente comienzan a seguir la verdadera luz. Hoy en día, los cristianos siguen dando a conocer a Jesús en diferentes partes del mundo porque la voluntad de Dios es que toda persona tenga la respuesta correcta a las 3 preguntas que hablábamos al principio. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 3 al 4, la palabra de Dios nos dice esto: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Él es el que abre los corazones, por supuesto, para ver esta verdad. Amigos, la necesidad alrededor del mundo es grande. La necesidad alrededor del mundo es grande. Yo creo que cada año más la necesidad se hace hasta aún más grande. Mientras vamos en nuestro día tras día y pasan leyes y cosas suceden, la necesidad se hace hasta aún más grande. Y por eso yo creo que es bien importante que como cristianos, como hijos de Dios, testificadores de la palabra y de la verdad y de la luz, estemos listos en todo momento para hablar acerca de nuestro gran Dios. Piensa en cuántas personas están involucradas en el sinnúmero de religiones de hoy en día que hay en el mundo. Y la mayoría de ellas viven en un temor y incertidumbre y en tinieblas. Estoy hablando que también hay una gran cantidad de judíos en Israel que no aceptan al Mesías Yeshua, que es parte de Dios. Y muchos de ellos están siendo también testificados en el Evangelio, y una gran cantidad de rabinos en Israel también están aceptando de que verdaderamente Yeshua es Dios, que Él es Mesías, que Él es Dios. Y esto está pasando alrededor del mundo porque hay una gran cantidad de personas también que están apoyando, por supuesto, el esfuerzo que el mismo Yeshua, al cual hablamos hoy en día, les dijo a los discípulos y nos dice a cada uno de nosotros: id y predicad, id y enseñad, id y dar a conocer mi nombre. Usted se puede imaginar por un momento, en este momento, digamos a Pablo, digamos a Moisés, digamos a estos hombres que tuvieron que ir a pelear con la idolatría, Juan el Bautista. Y imaginemos un momento que entramos en una iglesia un domingo por la mañana y que nos sentamos delante de una gigantesca estatua de bronce de oro. Podemos cantar unas cuantas alabanzas, tomar luego una ofrenda y colocarla a los pies de la estatua. Después de cantar varias melodías, regresamos a nuestros hogares. ¿Y qué nos llevamos? Nada. ¿Qué seguridad podemos pretender? No habría gozo, ni paz, ni seguridad en cuanto a esta vida o a la futura, porque nos inclinamos ante algo sin vida e incapaz
de escucharnos. Pero literalmente Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios verdadero. Por eso es que cuando vamos a la iglesia, sea el día que tú vayas, que escuchas esta cápsula, cuando vamos a la congregación, cuando vamos a la comunidad y levantamos nuestra voz en alabanza a Dios, tenemos que colocar nuestra carnalidad, si se puede, en un momento al lado y dejar que nuestro espíritu se conecte con Él, y de poder permitir que nuestra alabanza, nuestros salmos, nuestros himnos sean de alabanza y adoración a nuestro Dios. Porque servimos una vez más a un Dios verdadero que todavía hasta el día de hoy se mueve en su comunidad, en su pueblo también. Y de esto nos debe traer a nosotros gran satisfacción de que el Dios que creó todo lo que existe alrededor de cada uno de nosotros todavía está interesado en amarnos, en por el resto de nuestra vida tener una relación con cada uno de nosotros. Ahora, cuando digo estas palabras no quiero decir que Dios está solo, de que Dios se siente solo y que nos necesita. No. Nosotros necesitamos de Dios. Por eso el mismo Moisés, cuando está en el desierto, le dice: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque la relación es más para nosotros, el que nosotros necesitamos de Él. Él es Dios, Él es soberano. Él no creó a Adán y a Eva para tener amigos. No. Dios creó el hombre, la mujer, para tener una relación con ellos, pero para la gloria de su nombre. Ahora, ¿Dios se satisface en nuestra relación con Él? Claro que sí. Dios también es un Dios de amor que también está interesado en cada uno de nosotros y que nos ama íntimamente a cada uno de nosotros. Lo vimos cuando Dios estuvo aquí en la tierra y cuando Dios caminó con los discípulos y cuando Dios estuvo interesado en la vida de diferentes personas. Dios hasta lloró por una persona, un amigo muy cercano a Él, al cual murió y después resucitó. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Y este es el mensaje que necesitamos ir a las calles a evangelizar, de que hay un Dios verdadero que vive, que reina y que verdaderamente quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Sentado en una mesa en estos últimos días, con una gran cantidad de jóvenes de mi misma edad y una edad muy cercana a la mía, nos sentábamos a la mesa y ellos decían cómo, y es un dato bien importante para cualquier persona que escucha esto en este momento, cómo esta generación, estoy hablando de la generación milenial porque ahora ya existe la generación Z, cómo la generación milenial tiene un espíritu de depresión. Y ellos literalmente es lo que estaban diciendo mientras estaban sentados a la mesa, y me pareció tan interesante que ellos mismos estaban hablando de este dato y como muchos de ellos decían que no veían punto en la vida, que no veían el resultado de trabajar y ya. Y es verdaderamente algo que se habla mucho en esta generación milenial. Dios está interesado en esa generación y está llamando a hombres y a mujeres a ir a predicarle a esta juventud, a la siguiente juventud, a la juventud que va a llevar el evangelio a otras generaciones, sea la generación Z, sea otras diferentes generaciones que por supuesto se aproximan en estos siguientes años. Dios está interesado también en ellos y Dios quiere que tú que estás escuchando esto, que tienes jóvenes en casa, que tienes jóvenes en la iglesia, que estés interesados en ellos. Y escuche muy bien, y a lo mejor voy a hacer un poco de molestia para muchos. Creo mucho en los conciertos, creo mucho en las actividades juveniles, creo mucho en diferentes grandes cantidades de cosas, pero le quiero decir algo, no hay nada más importante para una comunidad de jóvenes, sea donde sea, que la palabra de Dios. Nunca podemos reemplazar la palabra de Dios por actividades juveniles los viernes o por conciertos o lo que sea. Creo en todo eso, soy partícipe de esto, pero creo que no podemos olvidar que la palabra del Creador, y que por supuesto Dios siendo la palabra de esta palabra,
es lo más importante en nuestra vida. Lo decíamos en una cápsula de vida, Dios no quiere ser parte de tu vida, Dios quiere ser la mayor parte de tu vida. Pastor de jóvenes, líder de jóvenes que me escuchas en este momento, no reemplaces esa relación de poder predicar el evangelio, de poder testificar de Dios, de Yod Hei Vav Hei, a estos jóvenes en un concierto o en una actividad juvenil. Todo esto es extraordinario, pero no puede reemplazar la palabra del Eterno, porque tenemos un Dios verdadero al cual servimos y al cual necesitamos mostrar a todo el mundo. Mis amigos, servimos a un Dios verdadero. Que esto sea de bendición para nuestra vida en el día de hoy, que tú puedas entender esto en tu mente y que puedas decir: yo sirvo a un Dios verdadero, al único, escuche, al único Dios verdadero, al único Dios que vive, reina para siempre. Mis amigos, espero de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Recuerda que los puedes escuchar una vez más por medio de YouTube, buscando Radio Génesis 128 o Cápsulas de Vida. Cápsulas de Vida. Allí estarán todas las diferentes cápsulas de vida que hemos grabado ya creo que por más de 5 años. Y todas se encuentran allí. Mis amigos, déjenme recordarle también que es un gran privilegio servir a nuestro Padre, Yeshua HaMashiach. Bendiciones. La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.